Vamos a explicar cómo se ha realizado este ejercicio, en el cual nos piden que realicemos un estudio estadístico completo de unos datos que se han recogido en un control de radar. Aquí tenemos las velocidades de los distintos vehículos que han ido circulando por ese radar, y vamos a calcular la medida de centralización y la medida de dispersión. Para calcular la medida de centralización, pues lo mejor es para calcular todo esto, lo mejor sería ir trasladando estos datos a una tabla como la que tenemos aquí en la figura. Hacemos intervalos, ya que las velocidades son muy dispares y si no, no habría prácticamente ningún resumen. Entonces hacemos 4 bloques entre 30 y 40 km por hora, de 40 a 50, de 50 a 60 y de 60 a 70. Bueno, se trata de ir viendo a ver cuántos vehículos han pasado dentro de este intervalo, entre 30 y 40. Pues vamos a ir contando y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hay 13 vehículos que han pasado dentro de este intervalo. Entre 40 y 50. Entre 40 y 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así sucesivamente. De 60 a 70, por ejemplo, para que lo veamos, es 60 el único valor. Pues 60 no se debe de contar en este intervalo, ya que está abierto. El 60 se escapa de este intervalo y se captura en este que está intervalo cerrado 60. Bueno, para simplificar nuestros cálculos y toda la resolución del ejercicio completo, calculamos la marca de clase. La marca de clase es el valor intermedio del intervalo. Entre 30 y 40 el centro estaría en 35. Entre 40 y 50, 45. Entre 50 y 60, 55. Y entre 60 y 70, 65. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues realmente lo que hay que hacer es sumar estos dos valores y dividirlo entre 2. Entre 30 más 40 son 70, dividido entre 2, 35. Y a partir de este momento vamos a suponer que los 13 vehículos han circulado a 35 km por hora, 7 vehículos han circulado a 45 km por hora y 5 vehículos a 55, etcétera. Bueno, la moda. La moda es el valor de centralización más fácil de calcular. La moda, como hemos visto en teoría, es el valor que más se repite. En este caso, si miramos la frecuencia absoluta, ha habido 13 vehículos, que es el valor máximo de vehículos que han ido a una determinada velocidad, a 35 km por hora. Luego la moda es 35. Para calcular la mediana deberíamos de ordenar todos los datos y ver cuál queda en el centro. Como hay 26, quedaría en el centro el que ocupe el puesto, bueno, entre el 13 y el 14, porque tendría que ser 13 por un lado, 13 por el otro, hacia arriba y en el centro. Vemos que hay 13 35, o sea que empezamos a escribir 35 y cuando terminamos de escribir 35 hemos escrito 13 cantidades y a continuación empezaríamos a escribir 45, que estaríamos ya, y luego escribiríamos los 55 y luego ya los 65. Pero da la casualidad que los 13 primeros son 35, o sea que el mediano estaría aquí, porque 13 es la mitad de 26. Entre 35 y 45. Para calcular el mediano sería sumar 35 más 45 y dividirlo entre 2, que da 35 más 45 son 80, 80 entre 2 da 40. Bueno, pues nos acabamos de dar cuenta de un error, que no es 45 el mediano, sino que es 40. Muy bien, corregido el error, vamos a calcular la media. Bueno, mejor dicho, vamos a continuar con la tabla y después ya calcularemos la media. En principio, la frecuencia relativa, que es un dato que nos va a ser muy útil para calcular el porcentaje. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Pues se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el valor total de las personas entrevistadas o de los coches que han pasado por el radar. En principio 13 entre 26 da 0,5 y luego, una vez que hemos calculado la frecuencia relativa, multiplicando por 100 calculamos el porcentaje. 0,50 por 100, 50%. 7 entre 26 da 0,27, que al multiplicarlo por 100, 26,27%. Bueno, lo que pasa es que aquí no aparecían tantos decimales. 25 entre 26, 0,19, bueno, al multiplicarlo por 100, 19,23%, etcétera.
Estos decimales que aparecen es porque aquí no aparecían, porque se habían despreciado, pero el ordenador los tenía internamente en su memoria. Bueno, con el porcentaje podríamos hacer un diagrama de sectores, como veremos más adelante. Para calcular la media tendríamos que el tercer factor de medida de centralización, pues rellenamos esta columna, que lo que hacemos es multiplicar la frecuencia absoluta por el valor. Multiplicaríamos 13 por 35. 13 por 35 daría 455. 7 por 45, 315. 5 por 55, etcétera. Y sumando todo esto es como si hubiéramos sumado todos los valores recogidos en el radar. Estamos haciendo aproximaciones. Recuerdo que hemos calculado la marca de clase y nos hemos olvidado de los datos reales. Si en este caso se podría haber calculado de manera exacta, pero bueno, lo vamos a hacer de manera aproximada, que es la forma de operar tal y como hemos visto en teoría. La suma de todas las velocidades, o sea, de los 13 vehículos que iban a 35 km por hora, más los 7 vehículos que iban a 45, o sea, sumando todo esto, 1110 dividido entre 26, que es el total de vehículos que han pasado por el control, nos da una velocidad media de 42,692 km por hora. La parte del ejercicio del cálculo de la medida de dispersión lo vamos a ver en el siguiente vídeo.